Ok, vamos a desempacar esto. Si quitamos todas las animaciones fluidas, los anuncios súper personalizados y los videos en alta definición, el Internet moderno, incluso las aplicaciones empresariales que valen miles de millones, se sostiene por algo sorprendentemente primitivo. Básicamente archivos de texto. Exacto, simples archivos de texto. Y para la inmersión profunda de hoy vamos a diseccionar esa ilusión. No, vamos a analizar cómo un simple conjunto de documentos planos logra estructurar y presentar, pues, toda la información que consumimos a diario. Es un contraste brutal, la verdad, y es algo que a menudo pasamos por alto. Vemos plataformas que procesan millones de transacciones por segundo y, claro, asumimos que esa capa visual requiere un código inescrutable y rarísimo. Ajá, como magia negra tecnológica. El navegador dibuje algo en la pantalla no ha cambiado en su esencia filosófica desde los años 90. La complejidad visual de la web moderna nos engaña. O sea, nos hace creer que la base es inaccesible para una persona normal. Y por eso hoy tomamos como punto de partida los conceptos fundamentales del libro HTML y CSS de John Dockett. Y ojo, para quienes nos escuchan, la misión de este análisis no es repasar un manual técnico aburrido. No, para nada. Queremos entender la mecánica real detrás del telón. O sea, explicarlo todo como si fuera para principiantes absolutos. Desmitificar cómo se construyen estos cimientos desde el esqueleto hasta la capa visual, ¿no? Sí, empezar desde lo más básico. Empecemos por esa materia prima. Si toda página web es, digamos, un archivo de texto, la diferencia crucial con un documento normal está en las anotaciones. O sea, ese texto se transforma en una interfase a través de un lenguaje de marcado. Y el término marcado es, pues, la clave de todo este ecosistema. No estamos hablando de algoritmos matemáticos ni de inteligencia artificial. Estamos tomando un texto normal y literalmente marcándola estructuralmente. Poniéndole etiquetas. Exactamente. Etiquetas. Porque los navegadores web no leen una página como un humano. Construyen un modelo interno. Y para que el motor del navegador sepa cómo construir ese modelo, necesita instrucciones precisas sobre qué función cumple cada fragmentito de texto. O sea, el HTML proporciona esas instrucciones. Así es. A mí siempre me ha parecido súper útil ver el código HTML como un sistema de cajas de embalaje, como en una mudanza. Esa es una buena analogía. ¿Verdad? Las etiquetas actúan como esos contenedores. Abres una caja, metes un elemento o incluso metes otras cajas más pequeñas adentro y luego las cierras. El código usa esos corchetes angulares, los símbolos de menor que y mayor que, para decir aquí empieza la caja. Y una barra diagonal para decir aquí se cierra la caja. Exacto. Y la estructura maestra de cualquier documento refleja esto perfectamente, porque hay una gran etiqueta principal, la etiqueta HTML, que envuelve absolutamente todo. Y adentro hay una división súper estricta, 2 cajas principales, digamos. El head y el body, el encabezado y el cuerpo. Ajá. Y esa bifurcación es, de hecho, el primer paso crítico que el navegador procesa. Cuando lee el archivo, primero se encuentra con el head, y aquí es donde vive la metadata. Que es información que no vemos en la pantalla, ¿no? Correcto. Es una capa puramente analítica, configuración pura. Yo lo veo como la información clasificada de un agente secreto. O sea, el head tiene los datos vitales para que la misión funcione. Instrucciones para Google, vínculos a otros archivos, o el título que aparece arribita en la pestaña del navegador. Pero es información que no se proyecta en el lienzo principal de la pantalla. Y el usuario final no la consume directamente. Exacto. En cambio, el body, el cuerpo de la página, ese es el agente de campo en acción. Me encanta esa comparación. Todo lo que interactúa con el usuario, todo lo visible, tiene que vivir obligatoriamente adentro de esa caja del body. Sí, y esa separación entre la configuración invisible y el contenido visible es súper importante. Permite que el navegador precargue ciertas reglas antes de siquiera empezar a dibujar los píxeles. Claro, se prepara antes de pintar. Ahora, una vez que el navegador ya está dentro del body, necesita saber qué hacer con las palabras, porque al final el texto viene crudo. Y aquí es donde la sintaxis básica empieza a darle forma a la lectura. Porque, a ver, antes de preocuparnos por diseños complejos o colores, la unidad fundamental de Internet sigue siendo la palabra escrita. Totalmente. Y dar formato a ese texto inicial requiere un orden lógico. El HTML tiene etiquetas muy simples para esto. Las de encabezado, por ejemplo.
que van desde el H1, que es el título gigante principal, bajando hasta el H6 para subtítulos pequeñitos. Y por supuesto las etiquetas de párrafo, que son simplemente una letra P. Súper intuitivo. Y también hay cosas muy simples como el salto de línea, ¿no? Para romper un texto. Pero la verdadera evolución de cómo tratamos el texto se nota con las etiquetas en línea. O sea, históricamente, si queríamos resaltar una sola palabra, pues le decíamos al navegador que cambiara su apariencia visual. Usábamos la etiqueta B, de bold en inglés, para aplicar negritas, o la I para cursivas. Y aquí la mecánica se vuelve fascinante, porque si revisamos código moderno hoy en día, la recomendación es ya no usar esas etiquetas antiguas. Ahora se usa la etiqueta strong para las negritas y M para el énfasis en cursiva. Así es el estándar actual. Pero a ver, si abro una página usando la etiqueta B y luego abro otra usando strong, la pantalla me va a mostrar exactamente lo mismo, o sea, letras más gruesas. Visualmente es idéntico, sí. Entonces, si el resultado estético es el mismo, ¿por qué la arquitectura web es tan estricta en preferir strong sobre B? Bueno, esto plantea una pregunta importante. La razón principal es que estamos pasando de un modelo visual a un modelo semántico. Semántico, o sea, del significado. Exacto. La etiqueta B es puramente estética. Le indica a la máquina, oye, dibuja estos píxeles más gordos. Pero la computadora no tiene idea de por qué lo está haciendo. Simplemente obedece. Es como pintar una pared de rojo porque te lo dijeron sin saber que es un hospital. Tal cual. En cambio, usar strong es una declaración de significado. Le comunica al navegador que ese texto tiene una importancia jerárquica mayor. Es una advertencia o algo crítico. ¡Wow! Claro. Lo cual cambia todo cuando, por ejemplo, quitamos la pantalla de la ecuación. Si alguien con una discapacidad visual está usando un lector de pantalla, ese software no tiene forma de interpretar píxeles más anchos. Ese es el punto central de todo esto. Un lector de pantalla, si encuentra una etiqueta B, seguramente lo va a leer con el mismo tono monótono que el resto de la frase. Claro, no nota la diferencia. Pero al encontrar la etiqueta strong, el software reconoce el peso semántico y entonces puede alterar la entonación de la voz sintética, subir el volumen, para transmitir esa urgencia. Eso es increíble. Y me imagino que también afecta a Google, ¿no? Uy, muchísimo. Los motores de búsqueda le asignan más relevancia a las palabras que están envueltas en strong. El marcado semántico transmite el propósito, el por qué, no solo el cómo se ve. Entendemos cómo darle significado al texto. Pero una página real no es solo un muro vertical de párrafos aburridos. Para nada. Hay menús, barras laterales, galerías de fotos. El navegador tiene que saber agrupar estas cajas para que la pantalla no sea un desastre. Sí, y el motor del navegador clasifica los elementos en dos grandes grupos de comportamiento, elementos de bloque y elementos en línea. Ok. Los elementos en línea, como ese énfasis de una palabra del que hablábamos, coexisten pacíficamente dentro de un párrafo. Fluyen con el texto, no estorban. Como una palabra en negrita en medio de una frase. Exacto. Pero los elementos de bloque son, digamos, territorialmente agresivos. Ah, no comparten su espacio. No. Un párrafo o un título principal siempre fuerzan un salto de línea y reclaman todo el ancho disponible de la pantalla para ellos solos. Entonces, si los bloques siempre se apilan uno debajo del otro, como una torre, los desarrolladores de los 90 debieron volverse locos cuando quisieron poner una cosa al lado de otra. Tuvieron que buscar cómo empaquetar esos elementos simples en cajas más grandes. Y ahí es donde entra la famosa etiqueta div, ¿verdad? Así es. La etiqueta div, que viene de división, revolucionó la web. Era un contenedor genérico. Podías meter, no sé, un logo, un título y un menú dentro de un div y mover todo ese paquete gigante como si fuera una sola pieza. Pero, a ver, depender solo de divs crea un problema enorme para el humano que lee el código. Porque auditar una página del año 2005 es como hacer una mudanza donde empacaste toda tu casa en 100 cajas de cartón idénticas, pero se te olvidó escribir con marcador qué hay en cada caja. Es una pesadilla. Tienes una caja para el pie de página, otra para el artículo, pero para la máquina y para el programador todas son cajas anónimas. Es una sopa de divs. Sí, una sopa incomprensible. Esa falta de vocabulario estructural era un problema muy grave. Y por eso, si conectamos esto con el panorama general,
La llegada de HTML5 introdujo elementos arquitectónicos muy específicos. Las cajas semánticas. Exactamente. Reemplazamos esas cajas anónimas por etiquetas con nombre propio. Ahora usamos header para el encabezado, footer para el pie de página, nav para los menús de navegación o article para las noticias o artículos de blog. Y visualmente un artículo se comporta igualito a un div, ¿no? Sigue siendo una caja invisible. Idéntico, sí. Pero al usar la palabra correcta, le estamos dando a los buscadores un mapa súper detallado. Les decimos dónde está el contenido de valor y dónde están los enlaces secundarios que pueden ignorar. Y organiza la información maravillosamente. Pero, hasta este punto tenemos una estructura perfectamente clasificada. Lógica, pero visualmente sigue siendo un documento blanco y negro de 1994. Cierto, tenemos el esqueleto perfecto, pero nos falta la piel y la ropa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos a la invención que salvó el diseño de Internet, el CSS. Las hojas de estilo en cascada. Ajá. Y lo impactante del CSS no es solo que te deja poner colores bonitos o cambiar el tipo de letra. Es el cambio de paradigma, la separación estricta entre el HTML y el diseño. Pero, desde la perspectiva de alguien que apenas empieza, surge una duda súper lógica. Si yo estoy escribiendo mi texto en el HTML, ¿por qué no simplemente le pongo el color rojo ahí mismo al lado de la palabra? ¿Por qué crear un archivo CSS totalmente separado? Bueno, lo fascinante aquí es la eficiencia masiva. Imagina que intentas forzar el diseño dentro del HTML. Y de hecho, así se hacía antes. Había una etiqueta font que ensuciaba el código con instrucciones de color en cada párrafo. Me imagino tener que cambiar el color de un sitio de 100 páginas párrafo por párrafo. Exacto, era ineficiente, lento y creaba archivos pesadísimos. CSS nace justamente para extraer toda esa lógica visual y ponerla en un archivo independiente. Si cambias el color de los títulos en el archivo CSS, instantáneamente se actualizan 100 páginas HTML. Magia pura. Y el mecanismo matemático que permite que el CSS controle todas esas etiquetas es el famoso modelo de caja, o box model. Ah, ¿el núcleo del diseño web? Yo quiero detenerme en esto porque es la matemática invisible del Internet. Según entiendo, el navegador dibuja un rectángulo invisible alrededor de cada etiqueta HTML. Cada título, cada imagen, es una caja bidimensional. Sí, es un sistema cartesiano súper estricto. El modelo de caja no es solo una metáfora, es literalmente cómo la computadora calcula el espacio en la memoria de la pantalla. Y esa caja no es solo un cuadrito simple, tiene 4 capas espaciales concéntricas. A ver, desglosemos esa anatomía. En el centro exacto de la caja tenemos el contenido en sí, ¿cierto? Las letras del párrafo o la foto. Ajá, y justo rodeando ese contenido central está el padding. El relleno. Exacto, el relleno. Es el espacio vacío interior. Es como el oxígeno entre el texto y las paredes internas de su propia caja. Modificar ese relleno hace que la caja se vea más gorda o más apretada por dentro. Claro. E inmediatamente después de ese relleno está el borde, que es la pared física, el perímetro de la caja, que puedes pintarlo de un color visible o dejarlo invisible. Así es. Y finalmente, por fuera de ese muro, tenemos el margin. El margen. Que es la distancia exterior. Sí. Es el espacio que exige esa caja para no chocar con las otras cajas vecinas en la página. Mantener su distancia social, digamos. Y entender la diferencia entre el relleno interior y el margen exterior es lo que evita que la página colapse visualmente. Y la maravilla del CSS es que te permite aplicar reglas a cada una de estas capas a través de selectores y declaraciones. Y la sintaxis es hasta conversacional, ¿no? El selector apunta al HTML y dice, por ejemplo, busca todos los párrafos. Y la declaración le da la orden, pon la letra color azul y dale un margen exterior de 20 píxeles. Súper directo. Pero, a ver, en sistemas complejos me imagino que hay choques. Si tengo un archivo CSS gigante y una regla dice que todos los artículos van en letra gris, pero luego más abajo hay otra regla que dice que un artículo en específico va en color negro, ¿qué hace el navegador? ¿A quién le hace caso? Bueno, esa es precisamente la razón por la que se llama hojas de estilo en cascada. Hay un algoritmo para resolver esos conflictos. Ah, la famosa cascada. Ajá. La cascada dicta cómo fluyen esas reglas.
El navegador le asigna un peso de prioridad a cada orden. Una regla muy específica, como apuntar a una sola caja con un nombre único, siempre va a ganarle una regla genérica. Es como el sistema legal. Una ley local muy específica para un caso tiene prioridad sobre una directriz general de todo el país. Totalmente. Y esto es lo que permite que una empresa tenga un archivo CSS maestro de 10.000 líneas para toda su marca. Pero los programadores todavía pueden hacer excepciones pequeñitas en una sola página sin romper todo lo demás. Centraliza el poder de una manera brutal. Si una marca cambia su color corporativo, modifican una línea en el CSS y miles de artículos cambian de color en milisegundos, sin tocar una sola palabra del texto original. Mantenimiento eficiente puro. El HTML dice qué significa la información y el CSS dicta cómo se ve. Juntos crean esta ilusión de interfaz. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Hemos analizado cómo la web elimina, la magia en favor de pura lógica. Vimos que son solo archivos de texto. El head configura todo desde las sombras y el body actúa como el escenario visible. Ajá. Revisamos por qué el significado de la información, el marcado semántico, es 1000 veces más importante que la estética inicial, especialmente para la accesibilidad, y cómo el CSS manipula esos rellenos y márgenes invisibles para transformar ese esqueleto en una experiencia hermosa. Demuestra que no hay una caja negra inaccesible detrás del Internet, sino un sistema estructurado abierto a cualquiera que quiera aprender. Total. Y para cerrar, me parece súper provocativo imaginar qué pasaría si, por un fallo global, mañana los navegadores decidieran mostrar todos los bordes de todas esas cajas invisibles que componen el modelo de caja. Los pintarían de colores fluorescentes. ¡Wow! Sería un caos visual absoluto. ¿Verdad? Las páginas más minimalistas, las más elegantes, con sus espacios en blanco, de repente se revelarían como un intrincado y apretado plano arquitectónico. Un mar de rectángulos perfectos sosteniendo cada letra. Sí, un recordatorio muy loco de todo el orden matemático silencioso que mantiene unida a la red global. Exactamente. Ojalá quienes nos escuchan vean las páginas web con otros ojos a partir de hoy.